Como explica la catedrática Ana María Freire, fue el último de los 4 matrimonios de Fernando VII en 1829 con su sobrina María Cristina de Nápoles, el que trajo una bocanada de aire libre al país. Uno de los acontecimientos sociales más significativos de estos años, recordemos que se casan en 1829, son las reuniones de la alta sociedad, de las que, por cierto, se va a hacer eco la prensa. Será ya tras el fallecimiento de Fernando VII, durante el periodo de regencia de María Cristina, como señala Freire, cuando se comienzan a dar las llamadas soirées, que eran veladas con intenciones culturales, pero que estaban sobre todo destinadas al ocio de esta nobleza y que se organizan en los salones de las más distinguidas residencias de la nobleza española. Como estamos en febrero, y febrero es sinónimo de carnaval en todo el planeta, queremos traer hoy aquí a Inictu Oculi las llamadas fiestas de trajes, que hoy llamaríamos fiestas de disfraces, y que se popularizaron en España en el siglo XIX y que nos han dejado muy interesantes piezas museísticas. De hecho, hubo artistas que trataron en varias ocasiones estas mascaradas, estas fiestas de disfraces, como es el caso de Eugenio Lucas Velázquez. En fechas de carnaval o fuera de ellas, las fiestas de disfraces reunían a la florinata de la corte isabelina. Estas veladas temáticas, por supuesto, no son exclusivas de Madrid, ni siquiera de España. Se dan por todo el territorio español. En Sevilla, por ejemplo, pues los Montpensier, de los que vamos a hablar más adelante, las organizaron en su palacio de San Telmo. Y fuera de España hubo fiestas de disfraces en las cortes de toda Europa, incluso también las hay en Estados Unidos. La hija de María Cristina, la reina Isabel II, con 15 años, ofreció en 1846 un baile de trajes del siglo pasado, es decir, del siglo XVIII, en el Palacio Real. El diario El Español da la primicia del evento y el cronista que cubre esta velada dice exactamente que se sirvió una jícara de chocolate con su vaso de agua con su azucarillo y un platito de dulce para que estuviese en armonía la costumbre de nuestros abuelos con sus trajes. En ese mismo diario, si buscamos en días sucesivos, vemos por extenso todo el buffet que acompañó al baile, que se inició, como no podía ser de otro modo, con un minué. Los asistentes se confeccionaron ricos vestidos para esa ocasión y personalmente me encanta la reflexión que hace el cronista sobre la moda que les parecía en ese momento anticuada. Dice así: íbamos a reírnos y nos admiramos, cuánto de esto sucedería si pudiésemos trasladarnos en realidad a las épocas históricas. Esto pues podemos ponerlo en relación con el tono jocoso de un género pictórico del siglo XIX, como fue el casacón, que es una suerte de costumbrismo histórico y que, bueno, pues venía en cierto modo a ridiculizar, ¿no?, las modas y las costumbres del siglo XVIII. Pocos años antes de esta fiesta que da Isabel II en 1846, concretamente en 1842, en Inglaterra, la reina Victoria había organizado lo que se denominó un bal costumé o baile de disfraces en francés. El historiador del arte Carlos Reyero, en su libro Pigmaliones del pasado, formas de revivir el arte y la historia, refiere que esa fue una fiesta que tuvo eco en toda Europa, es decir, fue quizá la más influyente. Los trajes de la familia real fueron encargados a un diseñador, James Robinson Blanchet, que recreó con intención arqueológica los modelos de la corte de Eduardo III de Inglaterra en el siglo XIV.
Reyero conecta esta moda de las fiestas de trajes históricos con el teatro, donde esa recuperación del vestuario histórico se había puesto de moda en las primeras décadas del siglo XIX. Seguiremos hablando luego de estas fiestas, pero contamos hoy con la presencia en el programa de la investigadora Inés Serrano Arnal. Ella es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, siendo premio extraordinario de fin de grado. A pesar de su juventud, tiene a sus espaldas una vasta formación en el campo patrimonial mediante intercambios en la Universidad de la Sapienza en Roma, el máster en estudios avanzados de museos y patrimonio histórico-artístico por la Complutense de Madrid o un periodo formativo con prácticas en el Museo Nacional del Prado. Hoy en día forma parte del personal investigador en formación adscrito al Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza y al Instituto de Patrimonio y Humanidades, gracias a la concesión de un contrato predoctoral del Ministerio de Ciencia e Innovación. En estos momentos está inmersa en la realización de su tesis doctoral acerca de las artistas españolas del cambio de siglo XIX al XX, bajo la dirección de la doctora Concha Lomba. En los últimos años, Inés Serrano ha encaminado sus pasos en el campo de la investigación precisamente a dar visibilidad a esas artistas españolas de cambio de siglo y de ello, concretamente de varias creadoras catalanas de comienzos del siglo XX, viene a hablarnos hoy. Bienvenida, Inés, muchas gracias por estar en Inictu Oculi. Hola, ¿qué tal? Lo primero de todo, un saludo a todos los oyentes de Inictu Oculi y querría comenzar agradeciendo a Lourdes y a todo el equipo del podcast por invitarme a participar en este episodio y también por crear un espacio como este, que abre la puerta y da voz a nuevas miradas y nuevas voces del ámbito académico y cultural. Actualmente me encuentro trabajando en mi tesis doctoral sobre artistas españolas en el cambio de siglo del XIX al XX, en el marco del proyecto de investigación MAE, o Mujeres Artistas en España. Un proyecto que desde 2018 tratamos de rescatar del olvido la figura de tantísimas creadoras que en nuestro país supieron labrarse una trayectoria profesional en el campo de las artes visuales a lo largo de la edad contemporánea, no solo como pintoras, sino también como escultoras, ilustradoras, fotógrafas. Así pues, hace unos años tuve la oportunidad de estudiar precisamente a un grupo de artistas muy interesante, las ilustradoras catalanas de comienzos del siglo XX, entre las cuales se encontraba Laura Albéniz y de quien os voy a hablar hoy junto a otras de sus compañeras. Fue una generación de autoras pionera, que creció en un contexto cultural como el de la moderna y avanzada Barcelona del cambio de siglo que propició su desarrollo profesional. Por aquellos años, la ciudad condal se convirtió en el foco de la vanguardia en nuestro país gracias al patrocinio de una burguesía culta que recibía favorablemente las novedades artísticas procedentes de la que era por aquel entonces la capital del arte, París. De París no solo se trajeron esos novedosos lenguajes artísticos, sino también los nuevos modelos de mujer que comenzaban a emerger y visibilizarse como consecuencia del progreso de los nuevos tiempos. Este modelo de nueva mujer, cada vez más alejada de los límites del hogar, se abría paso no solo como musa en las escenas galantes y decadentes de los modernistas, sino también como sujeto creador, como artista. El concepto de mujer moderna hunde sus raíces en los años finales de la centuria precedente, del siglo XIX, y se proyecta en el tiempo a lo largo de este periodo de comienzos del XX que también solemos llamar como Belle Époque. En este momento, revistas, periódicos, pinturas e ilustraciones se poblaron de mujeres independientes, intelectuales, profesionales, deportistas o viajeras que de forma progresiva fueron poblando ciertas capas de la sociedad. En este comienzo de siglo surge una nueva generación de artistas en la que se encontraban reconocidos autores masculinos como Ramón Casas o Santiago Rusiñol, pero en la que también participaron mujeres como las pintoras Lluïsa Vidal o Pilar Montaner,
pero también ilustradoras, quizás menos conocidas que ellas, como Laura Albéniz, Ana María Smith o María Rusiñol, que no solo visibilizaron esta imagen de mujer moderna en sus dibujos, sino que ellas mismas encarnaron ese modelo. Como igual habéis podido intuir por el apellido, Laura Albéniz, nacida en Barcelona en 1890, fue hija del célebre pianista español Isaac Albéniz y Rosina Jordana. Creció en un privilegiado entorno familiar, como podéis imaginar, al que además se sumaban personalidades como los músicos compañeros y amigos de su padre, Paul Dukas o Claude Debussy, que acabaron determinando su precoz desarrollo artístico y pues todo este entorno acabó alentándola a emprender una carrera como artista. Junto a su familia viajó por toda Europa ya desde joven y se empapó de un profundo espíritu cosmopolita. Precisamente comenzó a aprender a dibujar de forma autodidacta en Londres, pero al poco tiempo continuó su aprendizaje en Barcelona bajo la tutela de su maestro Xavier Gosé, de quien asimiló esa estética decadentista, elegante y refinada, propia del Art Déco, construida a través de la línea, las diagonales, las figuras estilizadas. Su talento y posición social permitió a Albéniz realizar su primera exposición pública de sus dibujos y acuarelas en 1906, con tan solo 16 años, en Bruselas, en el Museo de Bruselas, en la que ya dejó claros sus intereses artísticos, principalmente mostrar una visión cosmopolita, elegante y delicada de la feminidad a través de mujeres modernas que frecuentaban, muchas de ellas, la Costa Azul, que conocía de sus estancias estivales en Niza. Mujeres que leían, que hacían deporte y vestían a la última moda, con estos vestidos sin corsé, de cortes rectos y cilíndricos, con kimonos, con faldas cada vez más cortas y un llamativo maquillaje, con esos labios rojos y un destacado sombreado en los ojos. Mujeres de silueta refinada y elegante, muy cercana a la perversión por el desafío que planteaba hacia las convenciones sociales, esa estética, y que se situaban entre la representación de la mujer moderna y de esa femme fatale, de esa mujer fatal que tanto éxito tuvo entre los artistas modernistas y simbolistas españoles. Ejemplo de esta mujer fatal podría ser perfectamente pues, esa Sonia de Clamery Echada, de Anglada Camarasa, o la joven decadente de Ramón Casas, por tener alguna referencia. Afortunadamente conservamos algunas de sus ilustraciones, no solo en colecciones particulares, sino gracias a su publicación y difusión en revistas de la época con las que colaboraba frecuentemente, como era el caso de Blanco y Negro, o la revista catalana D'ací d'allà, que os invito a que también pues, busquéis y disfrutéis. Su fama y reconocimiento creció rápidamente desde ese 1906, encadenando año tras año diversas exposiciones monográficas, hasta que en 1911, rompiendo con las fronteras de su género como mujer, se consagró como una de las protagonistas de la generación joven de artistas al participar en la exposición colectiva junto a sus compañeros masculinos Néstor, Ismael Smith y Mariano Andreu. Los cuatro personificaron el paso del modernismo al novecentismo en Cataluña. Estos artistas buscaron aunar el Art Déco y las últimas tendencias artísticas procedentes de París, entendiendo la modernidad como el tránsito de lo viejo a lo nuevo, del modernismo al novecentismo, sin terminar de pertenecer plenamente a ninguna de las dos corrientes. Las mujeres decadentes de Laura Albéniz acabaron además ilustrando también algunas piezas musicales de su padre. Hubo cierta colaboración entre ambas figuras. Así pues, las cosmopolitas damas de la Belle Époque de sus dibujos se transformaron en algunos casos en tipos femeninos españoles como sevillanas, manolas, gitanas, tipos que, aunque aparentemente puedan parecer tradicionales u opuestos a esa modernidad que ella defendía, realmente eran otra forma de mostrar un exotismo
de esas mujeres fatales que antes os comentaba, como muestra un claro ejemplo ese dibujo de la gitana de Benta Eritaña, que está también en acceso abierto. Pero Laura Albéniz no fue la única mujer en participar en este moderno proceso de renovación de la plástica española. Hermana de su compañero Ismael Smith, fue la también reconocida ilustradora Ana María Smith. Sus dibujos fueron muy similares a los de su hermano, muchas veces incluso se confunden. Representaban mujeres de aire frívolo y decadente, pertenecientes a un imaginario similar al de autores como Anglada Camarasa. Sin embargo, pues para diferenciarlos, muchas veces Ana María Smith firmaba bajo el nombre de Ana María, ya que Smith era como firmaba su hermano. Sin embargo, como mujer, pues desgraciadamente ella no gozó ni de las mismas facilidades formativas que su hermano, ni del mismo reconocimiento que él. Vemos cómo la mujer moderna se abría paso, sí, pero por el momento de forma puramente superficial y estética. En torno a este círculo de artistas, al que también llamaban los refinados, destacó también la figura de una tercera mujer, María Rusiñol, hija también de pintores, Santiago Rusiñol y Lluïsa Denis. Compartió maestro con Laura Albéniz, Xavier Gosé, y rápidamente se introdujo en este grupo de artistas decadentistas. Se especializó en la técnica de la acuarela y fue la que acabó desarrollando un estilo y planteamiento más personal. Representaba a mujeres jóvenes, sofisticadas, vestidas de época, pero modernas en sus siluetas. Sus figuras, que se encontraban entre la nostalgia y la sátira, representaban un espíritu juvenil y crítico hacia lo que en aquellos momentos suponía ir a la moda, hacia ese deseo que ella consideraba trivial, de elegancia, esnobismo, tan propio de la Belle Époque. Así pues, sus damas, sus mujeres, acaban siendo caricaturizaciones de jóvenes, también mostrándolas con unos largos cuellos ahondando en esa sátira. Así pues, María Rusiñol acabó distanciándose del estilo de Albéniz y Smith y optó también por acabar influenciándose más por el decorativismo y amaneramiento del arte cerámico de autores como Antoni Sierra, con quien colaboraría desde 1904. Laura Albéniz, pero también sus compañeras Ana María Smith y María Rusiñol, no solo contribuyeron a la difusión y popularización de esta nueva imagen de mujer moderna, hija de los nuevos tiempos de progreso, a la que también se le acabó llamando también Nueva Eva, sino que muchas, además, trataron de asumir ese modelo como forma de vida para poder desarrollar su propia trayectoria profesional a contracorriente de los tópicos sexistas de la época e intentando salir de esos límites del hogar. Un modelo que encarnaron a la perfección otros grupos de artistas como las mujeres de la generación del 27 en Madrid, también las llamadas las sin sombrero. Desgraciadamente, este proceso de cambio de paradigma femenino se acabó truncando en la década de los 30. La modernidad de figuras femeninas, de autoras como Albéniz, se fue diluyendo paulatinamente, influenciada por la corriente del mediterraneísmo defendida por autores como Eugenie Dors, y su vuelta a un ideal de mujer más tradicional en esta década. Una vuelta al tradicionalismo que se encumbraría al final de la década con el fin de la guerra civil y el comienzo de la dictadura. Con esta última reflexión termino. Muchas gracias a los oyentes y de nuevo a todos los compañeros del programa por invitarme a vuestra casa y por contribuir a esta importante labor de visibilización de artistas, mujeres y creadoras. Un abrazo. Muchas gracias, Inés, por tu aportación de hoy al programa y esperamos volver a escucharte en Inictu Oculi. Continuamos con las fiestas de disfraces del siglo XIX. El investigador José Antonio Vigara Zafra cita que las más encumbradas fueron las organizadas por la tercera duquesa de Fernán Núñez en su palacio de Cervellón, en la madrileña calle de Santa Isabel, que hoy ese palacio es la Fundación de Ferrocarriles. Allí, por cierto, se conserva el álbum de fotos que se encargó
al fotógrafo Fernando de Badoyan, de los participantes en el baile que ofrecieron en 1884 y que ha estado expuesto hace unos meses. Para los duques de Fernán Núñez, el arte se convirtió en un vehículo de ostentación y, por supuesto, a través de estas fiestas. Los asistentes a estas veladas eran testigos, por un lado, de su faceta coleccionista. A ellos les gustaba, eran asiduos de visitar las exposiciones nacionales de Bellas Artes y allí pues adquirían obras para su palacio. Y también a través de la colección de retratos de los antepasados de los Fernán Núñez, que veían en estas fiestas los asistentes, pues legitimaban su linaje, que era cordobés, por cierto, y su posición social. Es curioso lo que advierte Vigarazafra en su estudio de estos bailes, porque habla de la correlación entre los temas propuestos en las exposiciones nacionales que tanto visitaban, ¿no?, para los artistas, esos temas que eran el Quijote, los Reyes Católicos y muy diversos temas históricos que se planteaban, ¿no?, y los que utilizaban para sus bailes de disfraces los Fernán Núñez. Parece que, bueno, pues estos duques recogían el testigo de esos temas históricos propuestos en las exposiciones nacionales para sus veladas. Uno de los más esplendorosos que se celebró en su palacio madrileño fue el de 1863. Con ese baile superaron la brillantez de un baile anterior que habían celebrado los Medinaceli en 1861. Y con ese baile de 1863 los Fernán Núñez acabaron consolidándose como los mejores y más envidiados sin duda anfitriones de ese Madrid de época isabelina. Al baile de los Fernán Núñez en 1863, como decimos, asistieron los reyes, Isabel II, que iba disfrazada de la reina Esther del Antiguo Testamento, y su esposo Francisco de Asís, que iba ataviado como Felipe IV, totalmente diferente a su esposa. Ambos disfraces habían sido diseñados por el pintor de la corte Federico de Madrazo y fueron confeccionados por una modista de palacio que era Madame Honorín. El artista diseñó hasta el último detalle, diseñó el peinado, el vestido, los complementos que llevaba la reina, como por ejemplo el abanico, la sombrilla. Y como indica Mercedes Pasalodos, existe un precioso figurín en una colección particular de ese diseño del modelo y también del de sus damas. Como comenta la investigadora, el pintor concibe la aparición de la reina en aquel baile como una gran escena de un cuadro de historia, de esas que se presentaban por esos años en los certámenes de las exposiciones nacionales. Esta indumentaria de la reina podemos verla en varias fotos realizadas por el fotógrafo Pedro Martínez de Hebert. Una de ellas es la que conserva la Biblioteca Real de Patrimonio Nacional y que puede consultarse en internet. Existe documentación de que Madrazo realizó un retrato de la reina de esa guisa, vestida como la reina Esther, ¿no? Pero desafortunadamente ese retrato no está localizado. Hay que señalar que el fotógrafo Martínez de Hebert era el retratista oficial de la Casa Real y en sus retratos fotográficos se basaron muchos de los retratos pictóricos de la reina realizados por Federico y Luis de Madrazo. En lugar de posar, ¿no?, tan largas horas para estos pintores, pues estos pintores lo que hacían era basarse en esos retratos fotográficos de Hebert. El Museo del Romanticismo de Madrid posee en sus colecciones precisamente varios retratos de este fotógrafo, de asistentes al baile no de los Fernán Núñez del año 63, sino al de los Medinaceli en 1861. Y tenemos 3 fotografías concretamente, 2 de las 2 hermanas Rosario y Antonia Bulnes y Espinosa de los Monteros, que se disfrazaron respectivamente de Aurora y de Dama de Picas, y también una fotografía de su madre, Josefa Espinosa de los Monteros,
con una indumentaria del siglo XVI vestida como Marie Touchet, que era la amante del rey de Francia. Volviendo al baile del palacio de los Fernández Núñez, vemos como en la prensa histórica se destacaron especialmente los trajes que lo hicieron la hermana de la reina, María Luisa Fernanda, y Antonio de Orleans, que eran los duques de Montpensier, y que también asistieron a aquella velada. En el diario El Reino se dice que la duquesa iba vestida de judía, mientras que su marido iba vestido de árabe. Los sobrinos de Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, que eran hijos de su hermano Luis, que son Gastón de Orleans, que era conde de Eu, y Fernando, duque de Alençon, iban vestidos respectivamente, eran entonces muy jovencitos, de árabe y de griego, con un traje por cierto, hecho en la propia Grecia. Todos estos disfraces de los duques de Montpensier y de sus sobrinos fueron también realizados, o diseñados más bien dicho, por Madrazo. Por su parte, los anfitriones, los duques de Fernández Núñez, iban vestidos del gran capitán, barrieron para casa, ¿no?, por aquello del origen cordobés de su estirpe y de su linaje, y de la princesa Moraima, que era sultana de Granada. Lo interesante de los trajes de los duques de Montpensier, además de echar la casa por la ventana, ¿no?, por estas tan ricas indumentarias que gastaron en aquel baile, ¿no?, es que dejaron constancia gráfica también de esas indumentarias y encargaron al pintor Leopoldo Sánchez del Bierzo un lienzo inmortalizando el momento de su llegada al baile. Pero también le encargaron pequeños cuadritos individuales de ellos dos y de sus sobrinos, que actualmente todos ellos se conservan en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Pero, y esto es lo más interesante, es que no solo conservamos las fotografías y las obritas pictóricas de Sánchez del Bierzo, sino que también se conservan aquellos disfraces, las indumentarias originales, que también están en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, salvo el traje de la duquesa, del que únicamente, pues desgraciadamente, conservamos el velo. Esto nos hace pensar que ese vestido pudiera reaprovecharse para otra ocasión, ¿no? Según el museo, estas piezas proceden de una donación que no fue documentada en su día, pero que vino de parte de la familia de una de las que habían sido damas de la infanta María Luisa. Volviendo a la relación de estos bailes con el carnaval, se formaban en ellos grupos de personas que iban todas vestidas con una temática concreta. Por ejemplo, el marqués de Molins estaba acompañado de familiares y amigos y estaban disfrazados todos de la corte de Isabel la Católica. Pues a estos grupos se les denomina en la prensa comparsas. Las fotografías que nos han llegado de estos grupos pues eran auténticos tableaux vivants. Damos paso ahora a la profesora Mercedes Páez. Adelante, Mercedes. Hola Lourdes, un saludo muy afectuoso a ti, a los compañeros y compañeras del programa y por supuesto a todas aquellas personas que nos acompañan. Hoy voy a hablar de un tema que puede ser complejo, pero no lo es tanto. Voy a unir por un lado el frío, por otro lado la técnica del pastel, la ecología y el arte. A ver si lo consigo. Bueno, mi inspiración ha venido a través de estos días que hemos pasado, porque hemos tenido una rachita un poco complicada con todo esto del frío, de esa masa de aire frío que ha bajado, que solía estar más al norte, ha bajado, ha llevado a los anticiclones un poco más hacia abajo y ha creado un pasillo por el que ha pasado pues esto que se ha dado en llamar un tren de borrascas, que nos ha traído de cabeza en bastantes zonas de España, especialmente en Andalucía. Y desde luego aprovecho para darle un saludo y todo mi ánimo a todas aquellas personas que lo han pasado tan mal,
que se han llevado la peor parte de este tren de borrascas. Y por supuesto, mi más caluroso aplauso y abrazo a aquellas personas que les han ayudado, sin más, simplemente porque les ha salido del alma, porque son buena gente. Bueno, pues vamos a centrarnos. El caso es que esta época de frío, como ya os he dicho, soy muy friolera, o no sé si lo he dicho en alguna ocasión. El caso es que es lo que me ha inspirado a este tema. Veréis, os voy a hablar de Zaria Forman. Zaria Forman es una artista estadounidense, nacida en Massachusetts, aunque afincada en Nueva York. Esta pintora tiene la peculiaridad que desde pequeña ha viajado mucho a lugares tan inhóspitos como la Patagonia, Groenlandia, es decir, zonas heladas. De ahí viene lo del frío, ¿vale? Esta pintora que ha viajado desde pequeña con su madre, porque su madre era fotógrafa, pues claro, se ha quedado impregnada de ese mismo amor que su madre tenía por este tipo de paisajes. Y ella, pues de alguna manera, desde que murió su madre, se ha visto un poco en la obligación, por así decirlo, de seguir con el legado de su madre. Como ya os he dicho, su madre era fotógrafa, ella también viaja a estos lugares haciendo fotografía, pero luego esas fotografías las convierte en obras de arte que hace con la técnica del pastel. Yo no sé si todos controláis o sabéis qué es la técnica del pastel. Básicamente son barritas de pigmento que está aglutinado con goma arábiga. Son como las tizas de colores de las pizarras que hemos usado toda la vida, pero con mucha más calidad, porque las tizas de pizarra tienen una carga que le resta colorido a los pigmentos y el pastel es básicamente pigmento compactado en forma de barrita con, ya os digo, gomas naturales como por ejemplo la goma arábiga. Bien, el pastel se aplica sobre papel, ¿de acuerdo? Y esta artista, Zaria Forman, aplica el pastel sobre formatos enormes de papel con sus propias manos. Ella normalmente, como cuenta en alguna de sus experiencias, de sus viajes, ella ha hecho incluso viajes con la NASA a Groenlandia en algunos proyectos que están dedicados precisamente a que se estudie cuál es la evolución de estos paisajes, de esas enormes masas de hielo y qué efecto está teniendo toda esta, no sé cómo decirlo de una manera suave, pero todas estas cosas que hacemos contra el planeta Tierra, que al fin y al cabo es nuestra casa, es nuestro hogar. ¿Vale? Entonces todo eso está repercutiendo en esos paisajes y esos paisajes se están viendo degradados. Bueno, pues esta pintora, esta artista estadounidense, en algunos de sus viajes, pues ha podido constatar que esos paisajes helados se están degradando poco a poco, que esas masas de hielo que antes cubrían terrenos enormes, ahora están retrocediendo y dejando al aire terrenos que antes estaban, entre comillas, permanentemente, se suponía, cubiertos por el hielo. De hecho, en uno de sus vídeos, porque esta pintora es relativamente joven, entonces, claro, hay mucha información sobre ella en las redes sociales, con lo cual podéis buscar vídeos, podéis buscar imágenes y de hecho lo recomiendo y os invito a ello. Esta artista, pues, en esos vídeos podemos ver cómo viaja a esos sitios, se le ve algunas veces en un barco haciendo fotografías de esos paisajes. Y luego esas fotografías, cuando llega a su estudio, pues son las que plasma en su obra. Se le ve cómo imprime por partes esas zonas. Primero hace como una especie de boceto así un poco más ligero de los contornos y luego poco a poco con los pasteles va haciendo que aparezca sobre la superficie blanca
con tonos azulados, tonos grisáceos, difuminando con sus propias manos todas esas masas de hielo, esos paisajes helados que son a la vez tan misteriosos y tan maravillosos. Quien los contempla casi puede sentir el frío de ese hielo. Se ve cómo esas masas de hielo se reflejan en el mar y se confunden en el cielo. Y se ve cómo poco a poco esa superficie blanca del papel se va cubriendo con ese enorme paisaje helado. Ella dice en algunos de sus vídeos que con su obra pretende dejar constancia, es como un documento en el que pretende dejar constancia de cómo eran esos paisajes cuando ella estuvo allí y también de cómo se van degradando poco a poco, de qué rápidamente se van degradando. De hecho, es muy curioso cómo ella en uno de esos vídeos aparece con una fotografía que hace 50 años hizo el fotógrafo de Agostini y se la ve comparando esa fotografía con el paisaje real que está delante de ella. Son las llamadas torres de la Patagonia, son una especie de formaciones a modo de montaña que parecen como torrecitas muy finas. Entonces se ve como en esa foto de hace 50 años está absolutamente cubierta de hielo, de nieve, y ahora se ve mucho más terreno al aire y un lago que antes no estaba. Ella misma piensa que igual dentro de unos años ni siquiera ese lago existirá. El glaciar habrá retrocedido mucho más y todo este efecto de la desaparición del hielo, el hielo se derrite, se convierte en agua y al final acabaremos notando ese impacto nosotros, aunque vivamos muy alejados de esa zona de hielo. Bueno, pues, perdonad. Básicamente, ella tiene la teoría de que quien se enamora de algo siente la enorme necesidad de protegerlo. Con lo cual, con su obra de arte, con sus enormes dibujos de esos paisajes helados, ella quiere que cuando nos pongamos delante y lo contemplemos, nos quedemos maravillados, nos quedemos absortos mirando esos paisajes, nos enamoremos de esos paisajes, porque probablemente si nos enamoramos de ellos y seamos conscientes de lo que está sucediendo, de cómo están desapareciendo y se están degradando, quizá en algún momento podamos reflexionar hasta el punto de decir algo hay que hacer para que esto no suceda, o al menos no suceda todo lo rápido que está pasando ahora, ¿vale? Ella pretende, Zaria Forman, pretende que con su arte se haga como una especie de lucha pacífica para que todos nos concienciemos de lo importante que es salvar nuestro planeta, de lo importante que es hacer pequeños actos que vayan respetando nuestro planeta, que al fin y al cabo es el lugar donde vivimos, es nuestra casa, es nuestro hogar. Yo os invito, para no extenderme mucho más, porque al fin y al cabo las palabras son palabras, pero las imágenes dicen mucho más que las palabras. Yo os invito a que os metáis en internet, rebusquéis Zaria Forman, busquéis sus vídeos, la escuchéis a ella, cómo habla, cómo cuenta sus cosas, cómo se la ve paseando por esos paisajes y sobre todo a ver si localizáis ese vídeo en el que a ella se la ve pintando, se la ve dibujando más bien con los pasteles, sentada en una banqueta ante un enorme papel blanco y cómo va apareciendo ese enorme paisaje helado. A lo mejor, igual que me pasó a mí cuando la descubrí, os enamoráis también de esos paisajes helados y os concienciáis de que si mi pequeño acto es tomarme en serio el reciclaje o reutilizar cosas a las que le puedo dar una segunda vida, bien de manera artística o bien de manera funcional, quién sabe. A lo mejor esos pequeños actos
hacen que esas grandes masas de hielo no retrocedan tan rápidamente, no se vayan derritiendo tan rápidamente, no vayan desapareciendo tan rápidamente, y quizá el planeta pues lo agradezca. Con un poco de arte, un poco de frío, algunos pasteles y sobre todo mucha ecología, he llegado al final de este tema. Espero que os haya gustado el tema que os he traído hoy y de verdad os invito a que, si no ahora mismo, pues dentro de un ratito busquéis en internet ese nombre, Zaria Forman, y veréis qué cosas más maravillosas es capaz de hacer con unas barritas de pastel y con sus propias manos. Un saludo muy afectuoso y hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes. Te esperamos en el mes de marzo, que ya sabes que es el mes de la mujer, y a ver con qué tema nos sorprende el mes que viene. Deseando escucharte, como también estamos deseando escuchar a la conservadora Carolina Verdejo. Adelante, Carolina. Lanzamos en Italia este manifiesto de heroica violencia y de incendiarios incentivos, porque queremos librarla de su gangrena de profesores, arqueólogos y cicerones. Queremos librarla de los innumerables museos que la cubren, de innumerables cementerios. Museos, cementerios, tan idénticos en su siniestro acodamiento de cuerpos que no se distinguen. Dormitorios públicos donde se duerme siempre junto a seres odiados o desconocidos. Ferocidad recíproca de pintores y escultores matándose a golpes de línea y de color en el mismo museo. Que se les haga una visita cada año como quien va a visitar a sus muertos, llegaremos a justificarlo. Que se depositen flores una vez por año a los pies de la Gioconda, también lo concebimos. Pero ir a pasear cotidianamente a los museos nuestras tristezas, nuestras frágiles decepciones, nuestra cólera o nuestra inquietud, no lo admitimos. Al reflexionar sobre el tema que quería traer hoy al programa, me vino a la cabeza este fragmento que acabo de leer del manifiesto futurista del año 1909, escrito por Marinetti, ideólogo de este movimiento futurista. Y digo por qué. Hay una idea que está bastante asentada en el imaginario colectivo, que tiene que ver con la tan repetida noción de la inamovilidad de los museos, sobre el carácter aburrido y aletargado que presentan las narrativas lineales, estáticas y caracterizadas por un modelo de cultura occidental y unidireccional en sus muestras permanentes, en sus exposiciones permanentes. Se trata de una idea que, entre otras cosas, viene motivada precisamente por el largo periodo de tiempo en que los discursos expositivos son los mismos en las exposiciones permanentes. Estamos de acuerdo en que este tipo de exposiciones debe durar un cierto tiempo y además y sobre todo deben ser coherentes con la visión y misión que el propio museo promueve. Pero no por ello debemos dejar de lado su importancia, la importancia que tiene la exposición permanente, ya que se trata de uno de los principales vehículos de comunicación que tienen estas instituciones con su público. La exposición permanente de un museo se concibe con una duración de al menos 10 años, pero en muchos casos todos sabemos que llegan a alcanzar los 30 años o más sin que se haga una renovación de gran calado. En muchas ocasiones lo que sí se hacen son pequeñas incorporaciones de obras que estaban en almacén con objeto de cubrir el espacio que dejan las que van al taller de restauración o de aquellas otras que, por ejemplo, se trasladan a otros lugares para participar en exposiciones temporales. No podemos imaginarnos un museo del Louvre sin la Gioconda, como tampoco un British Museum sin la piedra Rosetta, o el Neues Museum de Berlín sin la cabeza de Nefertiti, el Museo del Prado sin las Meninas, o por poner un caso más cercano, el Museo de Cádiz sin los sarcófagos fenicios. Son obras, estas que acabo de mencionar, que nunca o en muy pocas ocasiones
y siempre por motivos excepcionales abandonan las salas donde se muestran. En algunos casos, como ocurrió con la Ronda de Noche de Rembrandt, incluso su propia restauración se llevó a cabo en la misma sala del museo donde se expone. Son obras que forman parte indiscutible de las exposiciones permanentes de estas instituciones y sería impensable, por tanto, pensar en el traslado, por ejemplo, a las áreas de reserva de las Meninas, ¿no? Pero realizar propuestas con mayor asiduidad en la que se cuenten nuevos relatos, donde tengan cabida distintas visiones, sí que es posible y además es necesario. Y esto es lo que poco a poco vemos que está ocurriendo en nuestros museos. Por ejemplo, el Museo del Traje en Madrid, a finales del año pasado, anunciaba un cambio sustancial en su exposición permanente, en la que se han renovado nada más y nada menos que 350 piezas y han sido sustituidas por otras de la colección que hacía tiempo que no se veían y también por algunos fondos y adquisiciones recientes que se muestran ahora por primera vez. De las 54 vitrinas que constituyen el recorrido, 28 estrenan el nuevo contenido y lo hacen a través de nuevos hilos temáticos que permiten mirar la colección, como se indica desde la propia página web del museo, desde ángulos frescos y sugerentes. Con esta gran rotación, este Museo del Traje señala que quiere realizar una nueva lectura de los fondos mediante un relato actualizado. Un relato actualizado que ha sido posible gracias al fruto del trabajo constante de estudio y de conservación de cada una de estas piezas. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid acaba de presentar también una nueva exposición para las colecciones que datan desde el año 1975 al presente. Y lo hace mediante un relato que da cuenta de la proliferación de discursos, de la diversidad de medios técnicos y sobre todo de la riqueza material y de significado de las prácticas artísticas contemporáneas en España y en el extranjero. Se trata de un nuevo recorrido que se sitúa en la planta cuarta del edificio Sabatini, con obras muy conocidas de las propias colecciones del Reina Sofía, pero con la muestra de adquisiciones recientes y especialmente de piezas muy actuales de jóvenes artistas, con una especial atención a cómo el panorama artístico español ha ido reflejando las diferentes transformaciones sociales e institucionales de finales del siglo pasado a comienzos de este siglo XXI. Dos proyectos muy complejos, pero absolutamente necesarios también, han sido presentados a finales del año pasado. Y me estoy refiriendo a las renovaciones expositivas del Museo Nacional de Antropología y a la del Museo de América, también en Madrid. El ministro de Cultura anunciaba esta renovación de la siguiente forma. Los nuevos enfoques museográficos permitirán abrir la mirada y contemplar la realidad desde múltiples puntos de vista para cuestionar y superar el eurocentrismo que se encuentra en las raíces de la formación histórica de ambos museos. Con este propósito se establecieron sendas comisiones de trabajo y comités asesores multidisciplinares. En este marco, en el de los comités asesores, quiero destacar la contribución de la artista limeña Sandra Gamarra, que ha aportado un informe con una serie de propuestas para idear el nuevo relato del Museo de América, en el que remarca cómo los conceptos de descolonización han permitido que la base discursiva se vea cuestionada y que se presenten conocimientos desde otras maneras de entender la historia. Propone, por ejemplo, cambiar el nombre del propio museo, teniendo en cuenta que el término América en esta institución no se refiere al continente al completo, sino que lo hace sobre todo respecto a la América que formaba parte de los virreinatos españoles. Además de señalar que en sus colecciones se conservan otras obras
procedentes de distintos continentes. También plantea el importante reto de atraer al público migrante de América, un colectivo con una muy baja representación entre los visitantes habituales de este museo. Finalmente quiero señalar un caso más cercano y es la nueva exposición permanente de la sección de Bellas Artes del Museo de Jaén. Desde el propio centro indican que se trata de un cambio radical en cuanto a lo que se refiere a la configuración visual, a sus instalaciones y al discurso museográfico. Junto a la obra y adecuación de las instalaciones, el aspecto más destacado es la nueva disposición museográfica, en la que se incorpora un gran número de piezas que estaban en los depósitos, en los almacenes del museo, y que dispone según un eje cronológico en 8 temas. Voy a citar brevemente estos temas que los podéis encontrar en la propia página web de este museo. En primer lugar, dedican un espacio al Museo del siglo XIX, en el que se recoge la pintura religiosa de los siglos XVII y XVIII. A continuación hay un ámbito dedicado al pintor Sebastián Martínez Domenel. En tercer lugar hay una temática sobre la ciudad conventual de Jaén en la Edad Moderna, para continuar con otro espacio dedicado a la pintura de paisaje e inicios del realismo, una quinta dedicada a la docencia de pintura en el siglo XIX, las academias de Madrid y Roma. En sexto lugar, se dedica un espacio a la imagen de la mujer en el cambio de siglo. A continuación se dedican unos espacios monográficos de retratos de los siglos XIX y XX. Y por último, un ámbito dedicado al tránsito al siglo XX, pintores simbolistas y la escuela de Nogués. Este nuevo discurso incorpora hasta 29 nuevas piezas a la exposición permanente y se ha diseñado con objeto de fomentar la rotación de las piezas que este museo conserva en sus almacenes. También en la ciudad de Jaén, el Museo Ibero afronta su proyecto de exposición permanente que se ha anunciado la fecha finales creo de 2026-2027 para su inauguración. Sin más, ya quiero concluir señalando que si bien en las actividades de difusión y comunicación que se proponen desde los distintos museos se introducen nuevas miradas, nuevas narrativas relacionadas con las cambiantes realidades sociales y artísticas, así como con las nuevas formas de mirar el mundo, y por supuesto que todas ellas suponen una fantástica forma de mantener vivas nuestras instituciones, no podemos olvidar su traslado a las exposiciones permanentes, ya que, como decíamos anteriormente, son una de las principales vías de comunicación con el público. Y ya me despido con un cariñoso saludo para todas mis compañeras, para Lourdes, Tomás y por supuesto para las personas que nos acompañáis al otro lado. Muchas gracias, Carolina, por este repaso de la actualidad museística de nuestro país en lo tocante a ese cambio de rumbo de los nuevos discursos. Te esperamos en el siguiente programa en el mes de marzo. Damos paso ahora a la conservadora María José Molina Sierra. Bienvenida de nuevo, María José. Hola, Lourdes. Finalizamos el mes de febrero, un mes pasado por agua, que hemos ido transitando como hemos podido, ¿verdad? Y de nuevo me gustaría felicitarte por el programa, a ti, a mis compañeros, y mandar un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan. Y en concreto me gustaría mandar además este mes un caluroso abrazo a todas las personas que se han visto afectadas por las lluvias que tanta factura han pasado a toda Andalucía y en particular en mi tierra. Bueno, el pasado mes hablábamos de la artista cubista María Blanchard
Y como lo prometido es deuda, ya que mencionamos la interesante vida de su amiga la pintora Angelina Belov, hoy creo que es de justicia repasar la biografía de esta mujer que tuvo fuertes vínculos con Francia y con España, como vamos a ver, y sobre todo con México. Angelina Belov fue una destacada artista de origen ruso, pintora, grabadora, escenógrafa, docente, fundadora junto con otros artistas del Salón de la Plástica Mexicana y una constante impulsora del teatro de Guiñol en México. Una mujer, por desgracia, eclipsada por la figura de quien fuera su compañero de vida durante una década, el archiconocido pintor mexicano Diego Rivera. Bueno, Angelina Belov en realidad se llamaba Angelina Petrovna Belova y nació en la Rusia zarista del año de 1879. Ella cuenta en sus memorias: nací en el norte de Rusia, en la capital, que en aquel entonces se llamaba San Petersburgo, hoy Leningrado. Mi familia era una típica familia intelectual rusa, aunque por parte de mi madre mi abuelo era finlandés y mi abuela sueca, y creo que de ellos heredé un carácter más escandinavo que ruso. Su padre fue durante 40 años magistrado del Senado y desde niña pasó los veranos en Finlandia. Terminada la secundaria, por deseo de su familia, Angelina comienza a estudiar medicina en la universidad. Bueno, como ella siempre había tenido un deseo de pintar, pues a la vez que estaba estudiando en la universidad, ella empezó a asistir por las tardes a una academia. Estudios en la academia que simultaneaba con sus estudios en lo que por entonces se llamaba cursos de estudios superiores para mujeres, siendo una de las pocas que en aquella época tuvieron acceso a una educación superior. Más tarde, Angelina se inscribió en la Real Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, de la que por cierto fue expulsada por participar en una huelga bastante inofensiva, por otro lado, y a pesar de este corto paso por la academia, esa estancia y formación le va a permitir obtener un título que con los años le facilitará el poder ejercer como profesora. Años más tarde los padres mueren al unísono, desgraciadamente, y después de permanecer un par de años junto a sus hermanos en Rusia, a la vez que asistía a diversas academias, ella decide, con sus 30 años ya cumplidos, decide marcharse a París para formarse como artista. Bueno, para subsistir en Francia, ella tiene que recurrir a una pequeña pensión que le queda de su padre. Y bueno, la verdad es que se marchara a París a comenzar de nuevo una vida totalmente diferente a la que hasta ahora había llevado, no siendo ya ninguna niña, la verdad, con 30 años, a mi parecer, es algo bastante valiente y nos habla ya de esa gran determinación y ese carácter que demostró toda su vida Angelina. Ella llega a París en el año 1909, llega sola a un París de las vanguardias en el que se va a ver por primera vez en apuros. En estos comienzos que no van a ser fáciles para ella, ningún comienzo es fácil, puesto que para empezar Angelina, que estaba acostumbrada a las buenas calefacciones de su país, pues ella cuenta en sus memorias que pasa muchísimo frío en un apartamento muy poco acondicionado. En esa primera etapa en París, ella se inscribe durante 2 meses a la Academia de Henri Matisse, donde no se adapta al lenguaje moderno, que para ella es totalmente novedoso, por lo que decide cambiarse a la Academia Viti, donde enseñaba el pintor catalán Hermenegildo Anglada Camarasa, quien por otro lado, por lo que se traduce también de las memorias de Angelina, pues no causó ninguna buena impresión ni ningún gran impacto en Angelina, pero aquí es donde ella va a tener la suerte de cruzarse con la artista española María Blanchard. Con María, Angelina simpatiza desde el primer momento y ella cuenta en sus memorias que en una ocasión, en lo alto de las torres de la Catedral de Notre Dame, hicieron un pacto de amistad. En el mes de junio de ese mismo año, Angelina y María Blanchard viajan a Bélgica y allí es donde se encuentran con otros 2 artistas mexicanos, un por aquel entonces jovencísimo y desconocido Diego Rivera y con su amigo Enrique Freyman.
Bueno, María ya había coincidido con Rivera en Madrid en la academia del profesor Chicharro, por lo que ya se conocían, pero allí deciden alquilar un apartamento y pasan el verano todos juntos, formando un grupo de 5 pintores que son amigos, que van estrechando cada vez más lazos. Los 2 mexicanos, Diego y Freyman, Enrique Freyman, María Blanchard y Angelina, junto con una pintora polaca que habían conocido también en París, que es Vladislava. Angelina cuenta en sus memorias que hubo conexión desde un comienzo entre Diego y ella y que ya en su estancia en Brujas empiezan a trabajar juntos. Él pintaba y ella dibujaba. Unos dibujos que luego ella llevaba al agua fuerte y al agua tinta sobre metal. De allí los 5 artistas se marchan juntos a Londres, como si de una trupe de circo se tratara, y en Londres un Diego enamorado de Angelina se le declara en varias ocasiones. Ella, que era 7 años mayor que Diego, Diego tenía entonces 23 y ella, como decía, pues tenía 30, pues no le toma en serio y se vuelve a París y allí después de las vacaciones, tras la insistencia de Diego, termina por aceptarlo y ahí es donde comienza la relación entre estos 2 artistas. Bueno, Angelina en París recibía clases de grabado en metal y Diego, que estaba becado por el gobernador de Veracruz, tenía que enviar obras a México para justificar su beca. En 1910, Diego expuso en París en el Salón de los Independientes. Ese año ellos 2 se separan, Angelina regresa a Rusia y Diego se vuelve a México. Al año siguiente se vuelven a encontrar en París y viajan por Normandía, de ahí a España. Tras pasar por Cataluña se trasladan hasta Toledo en septiembre de 1911 y tanto les impacta la ciudad que deciden pasar allí una temporada en el verano de 1912. En sus memorias también Angelina describe pues, que esta etapa es una etapa muy feliz de su vida, en la que ella permanece en Toledo trabajando, investigando, preparando materiales, pintando. Ella pinta paisajes y vistas de la ciudad de Toledo. Mientras tanto, Diego va y viene. Viene de Toledo, vuelve a París y de esta etapa se conserva en el Museo Blaisstein de México una interesante vista de la ciudad de Toledo, pintada al óleo por Angelina. Y aquí en Toledo también se dedica a hacer dibujos de temas populares que ya luego traslada al grabado. En Toledo, Angelina grabó al agua fuerte temas como Procesión en Toledo, Mujeres en la Fuente, Calles de Toledo, y otras veces llevó esos dibujos a silografías como su visión de Santa Teresa de Jesús o Alfarero. La profesora Rosario Romero Escribano ha escrito sobre esta etapa de Angelina Beloff en Castilla y ha hablado de los grabados de Beloff en Toledo y dice que se alejan de las representaciones pintorescas que nos dieron otros artistas extranjeros. No son fantasías pasajeras del que hace un viaje para olvidarlo, sino que son representaciones que captan la esencia y la verdad de un pueblo. Allí en Toledo, Angelina vive entre 1912 y 1913 y regresa a París ese año. En 1913, Angelina participa en la exposición de los artistas independientes de París. El estallido de la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914 le pilla junto con Diego en Mallorca, donde se encontraban pasando unos días con unos amigos. Tienen que regresar a Barcelona y en noviembre de ese mismo año, pues ante las circunstancias sobrevenidas, van buscando el refugio de amigos en Madrid en un momento en el que Europa está inmersa en plena guerra y no les está llegando a ninguno de los dos los ingresos que reciben de sus países de origen, con lo cual se refugian en Madrid en una estancia que Angelina aprovecha para acudir al Museo del Prado, donde estudia a los grandes maestros, y Diego participa en la exposición de pintores íntegros, que es la que está considerada exposición que supone el arranque de la vanguardia en España. Tras este periodo corto de refugio en España, los 2 artistas vuelven a un París que está sumido en plena guerra y allí se establecen en Montparnasse, donde Diego y Angelina van a vivir el nacimiento y la muerte de su único hijo, Miguel Ángel Diego Rivera Beloff. El niño que nace de esta pareja, en 1917, lamentablemente no sobrevive al duro invierno parisino,
Y después de recuperarse de una enfermedad respiratoria grave, pues termina muriendo el pobre chiquillo de meningitis con poco más de un año. La muerte del niño, imaginamos que distanció a la pareja, aunque bueno, a él en el entreacto ya le había dado tiempo a enamorarse de otra pintora rusa, la conocida artista Marevna Borobev-Stebelska, con la que Diego Rivera tuvo otra hija, una niña que nace en 1919, de nombre Marica, que Diego Rivera no llega a reconocer, pero sí sostuvo económicamente. Finalmente, en 1921, Diego termina marchándose a México con la promesa incumplida, por cierto, de volver, y mientras Angelina se queda en París. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Este momento en la vida de Angelina, pues debió de ser durísimo, horrible, indescriptible. Bueno, imagínense el dolor de la muerte de un hijo, que eso es algo que no se superará, sumado al abandono de Diego, lo que, bueno, estamos seguros que supuso un periodo muy oscuro en la vida de esta mujer. Pero a mí no me gustaría quedarme solo con esto, puesto que, como vamos a ver, Angelina pues consiguió salir adelante a pesar del sufrimiento, pero bueno, es un momento del que es obligado a hablar y es obligado también recordar que la también mexicana y Premio Nobel de Literatura, la escritora Elena Poniatowska, se inspirará años más tarde en la relación de Diego y de Angelina para escribir su obra Querido Diego, te abraza Kiela, una novela epistolar que publicó en el año 1978 y que narra la desgarradora historia de Angelina a través de una serie de cartas. Ella recrea 12 cartas que son ficticias, que Kiela, que sería supuestamente el apodo cariñoso que Diego, con el que Diego llamaría a Angelina, aunque no está tan claro que fuese ese, pues una serie de cartas que ella le enviaría a Diego desde París. Poniatowska confesó con los años que le influyó muchísimo la lectura de la biografía oficial del pintor, que está escrita por su amigo Bertram Wolf, y que tras leer el capítulo dedicado a Angelina Belov, impresionada, decidió recrear esta historia tan truculenta de los dos artistas, y lo hace a través de una serie de cartas que están escritas entre octubre del 21 y julio del 22. En su novela, Poniatowska nos muestra una Angelina desgarrada por el dolor, absolutamente enloquecida de amor, a la que su vida se derrumba, una mujer que se ha quedado en París esperando a Diego Rivera, que no la manda a buscar. Una Angelina que vive, mantiene el estudio que compartían juntos, que escribe cartas de las que no recibe respuesta, que apenas se relaciona con nadie, que tiene pensamientos destructivos, que por supuesto añora muchísimo a su hijo, y una mujer que ha perdido toda la fe en sí misma, que no tiene ninguna confianza en su trabajo ni en sus capacidades creativas, y por encima de todo que se encuentra absolutamente sola. Bueno, tal vez para sorpresa y la alegría, por otro lado, de quienes nos escuchan, pues les gustará saber que la verdadera correspondencia entre Diego y Angelina, que curiosamente, por cierto, se conserva en el archivo del Museo Frida Kahlo en Coyoacán, pues nos muestra que, por fortuna, la realidad no fue tan trágica. Y de las cartas de Angelina a Diego desde París, unas cartas que supuestamente se encontró su biógrafo dentro de la correspondencia del pintor, pues de las verdaderas se extrae que ellos mantuvieron comunicación durante esos meses en los que Angelina se queda en París y él se marcha, que ella administraba la manutención que le enviaba Diego a su hija Marica, con la que Angelina pues tenía relación, que se hacían peticiones mutuas, que Angelina, por cierto, no se encontraba sola, sino que tenía relaciones y vida social, que tenía relaciones con otros artistas, que estaba segura de su valor como persona, aunque bueno, también es cierto que de esas cartas se desprende que en ningún momento Diego Rivera le pidió a Angelina que volviese con él, que se marchara con él a México, cosa que a ella le enfadaba, y que la relación entre los dos se corta radicalmente cuando Angelina Belov recibe la noticia de que Diego se ha casado en México con Lupe Marín.
Ahí termina todo. Pero la vida sigue. Y la vida de Beloff continuó. Y hubo vida después de Diego Rivera, sí que la hubo. Ella, que era una mujer independiente, durante estos años en París vive principalmente de hacer ilustraciones para casas editoriales. Ella publicaba en algunas revistas como la revista Floreal. 10 años después de su ruptura, en 1932, con 53 años ya cumplidos, sus amigos mexicanos, el matrimonio formado por Lola y Germán Cueto, que por cierto era el primo de María Blanchard, la convencen para que se marche con ellos a México. Ella viaja con ellos y, como pueden ver, ya mayor, decide de nuevo cambiar su vida, dar otro salto a lo desconocido, lo que vuelve a demostrarnos lo valiente que fue y el carácter que tuvo. Allí en México, Angelina se construye una nueva familia con sus amigos y, como vamos a hablar, pues se vuelca en su trabajo y sobre todo en su compromiso con la cultura y con el sistema educativo infantil mexicano. Los Cuetos estaban muy bien situados y la pusieron en relación con todo un grupo de artistas que en ese momento estaban jugando un papel muy importante en el México post-revolucionario. Sobre todo le presentan a la profesora Palma Guillén, quien va a ser quien le consigue una plaza en la Secretaría de Educación Pública y también la que le organiza la primera exposición que tuvo en México. Y bueno, por aquel entonces ella lo que se dedica es a dar clases de pintura, una actividad que compagina con las clases en escuelas públicas, colaboraciones con distintos grupos de escritores, como por ejemplo con la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Y ella lo que siempre tuvo claro es que desde que llegó a México es que quería formar parte de lo que allí estaba sucediendo, participar de esa intensa transformación social que estaba sufriendo el país y crear fuertes lazos que le proporcionaran ese apoyo necesario que ella requería para seguir con su carrera. En 1933, ese nuevo grupo de amigos la animan a dedicarse al teatro de Guiñol y junto con los Cuetos y otro grupo de artistas se enrolan en la compañía de teatro infantil del Departamento de Bellas Artes de México, una compañía que estaba dedicada a difundir la cultura en la infancia y con la que se dedican a representar pequeñas obras de teatro de origen ruso, belga o francés, muchas de las cuales ella misma tradujo al español. No he comentado hasta ahora que es una mujer políglota que se podía relacionar porque todos los años de relación con Diego ella había aprendido muy bien el español. Ella es mexicana, habla francés, o sea, tenía un gran dominio de idioma. Ella elaboró escenografía y guiñoles, se encargó de divulgar una nueva forma de enseñar y se vuelca sobre todo en la reforma educativa mexicana. En los años 40, por contarles algún ejemplo, Angelina ilustró para la colección de cuentos infantiles de la Biblioteca del Chapulín la historia del zar Saltán de Alexander Pushkin, Canción para dormir a pastillita y El caballito jorobado, que no solo ilustró, sino que también tradujo este último junto con Germán Cueto al español. Si visitan la página de la Universidad Nacional Autónoma de México, pueden tener acceso a la versión digital de esta colección, que es maravillosa y donde se puede apreciar ese trabajo de ilustración tan interesante que realizó Angelina, inspirada en el folclore ruso. Es todo un tesoro. Bueno, y como era un artista muy versátil, en México no solo trabaja en el teatro, también realizó grabados, óleos, acuarelas, dibujos de pequeño formato. Entre los temas que trata podemos ver paisajes, escenas cotidianas que ella lleva al grabado, algunos de ellos destinados a ilustraciones de libros que, por lo que es difícil, no están fechados. Por otro lado, hay que decir que la obra de Angelina Beloff se encuentra bastante dispersa. Tenemos obras en instituciones importantes como el Museo Dolores Olmedo, la colección Blystein en México, que ya hemos mencionado, pero otras muchas obras están en colecciones privadas o en manos de colecciones privadas, lo que no ha ayudado, todo hay que decirlo, a un estudio profundo de su obra y ha tenido
como consecuencia la pérdida de interés la obra de esta mujer que tanto aportó y tanto contribuyó al enriquecimiento del patrimonio cultural mexicano. Una mujer que se marchó a México pasado ya los 50, donde echó raíces, donde vivió 35 años de su vida, hasta su muerte en el Hospital Francés de Ciudad de México en el año 1969 a los 90 años. Ella fue además una mujer muy longeva. Después de su muerte ha habido iniciativas importantes en torno a su obra, como la exposición Angelina Beloff, ilustradora y grabadora, que se celebró en el Museo Estudio Diego Rivera, 20 años después de su muerte. También la exposición Homenaje en el Palacio de Bellas Artes, con una colección de más de 200 obras que se celebró en el año 2000. Y bueno, esperamos que detrás de estas vengan unas cuantas más. Como suelo terminar, me gustaría por lo menos haber podido aportar hoy algo de conocimiento sobre la vida y la obra de esta mujer, que por medio de esa importante labor en las instituciones educativas dejó pozo en la cultura mexicana. Nos volvemos a ver, Lourdes, mejor dicho, nos volvemos a oír, Lourdes, en el siguiente programa. Y hasta entonces a todos, cuídense mucho y un fortísimo abrazo. Muchas gracias, María José, por traernos hoy la interesante figura de Angelina Beloff y te esperamos en el siguiente programa en el mes de marzo. Queremos acabar este programa de febrero con la misma tónica del carnaval, echando la mirada atrás a la antigua Roma con Tomás Sánchez Rubio. Hola Tomás, bienvenidos a un nuevo Inictu Oculi. Hola Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ante todo, felicísimo de estar aquí otra vez. Quiero mandar un saludo y mi enhorabuena a todas las colaboradoras, María José, Carolina, Mercedes, ¿no? Por estas intervenciones tan interesantes, ¿no? Con las que nos regaláis cada mes. Y bueno, enhorabuena a ti por esta valiosa labor, por seguir adelante y bueno, por haber llegado a nada más y nada menos que al espacio número 40, que a lo tonto son 40 meses lo que has estado aquí al frente de Inictu Oculi y bueno, y haciendo programas cada vez más interesantes. Con algunos descansitos también. Con algunos descansitos, como es lo lógico en el verano que toca, ¿no? Pues Pero muchas bueno. Gracias, Tomás, porque eres parte importante de este programa desde el primer momento. Y bueno, como etimólogo de cabecera, pues a mí me gustaría ¿Sí? que me hablases hoy precisamente del carnaval que está tan relacionado con febrero, ¿no? ¿A ti te gusta el carnaval? Hombre, más que gustarme, o sea, no es una tradición en la que yo particularmente haya vivido, pero sí es cierto que siento cada vez más una gran admiración, ¿no? Por ese colorido y sobre todo por esas actuaciones de chirigota, de comparsa tan trabajada, con esas letras tan agudas y muchísimas veces tan certeras. La verdad es que esa explosión Hombre, de música, de sí. ocurrencia, de color, es Hablamos del impresionante. carnaval de Cádiz que nos pilla cerquita, que precisamente, ¿no? Sí. Pues es el más cercano a nosotros y bueno, donde este año ha habido Sorpresa. realmente una revelación, ¿no? Porque por primera vez en la historia del carnaval, ¿no? De ese concurso, ¿no? De agrupaciones, pues una chirigota sevillana ha logrado obtener el primer premio, cosa que bueno, que es muy meritorio y que no había pasado anteriormente, ¿no? Desde aquí felicidades a esa chirigota del bizcocho, porque claro, es un también orgullo, ¿no? para totalmente. nosotros, para Y los también sevillanos y esta las agresión que, ¿no? Que es del espíritu del carnaval, ¿no? Que esa fiesta, que es transgresión, pues que también la fiesta supere esas barreras físicas, ¿no? Que muchas veces, y mentales. barreras físicas y mentales, Y exactamente, mentales ¿no? también. Pues cuéntanos, Tomás, el carnaval es una fiesta cristiana, aunque no lo parezca realmente, ¿no? Porque está incluso
marcada por el calendario litúrgico cristiano, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde surge el carnaval. En parte sí, ¿no? Quizás no es exactamente una fiesta religiosa, pero efectivamente no. Contrarreligiosa, va bien. Pre-cuaresmal, digamos, ¿no? Pre-cuaresmal. Efectivamente, ¿no? Poniendo en relación esta fiesta con el culto católico, debemos decir que el carnaval o las Carnestolendas, que también es un nombre muy bonito, es un periodo festivo que tiene lugar dentro del tiempo litúrgico de la denominada como Septuagésima, durante los días que anteceden al miércoles de ceniza y al inicio en sí de la Cuaresma, ¿no? A eso me refería precisamente, con lo de que era una fiesta cristiana. Precuaresmal, ¿no? Y ya sabéis que la Cuaresma son esos 40 días previos a la Pascua de Resurrección, en los que los fieles deben tradicionalmente observar pues una actitud de ayuno, de austeridad y de abstinencia, ¿no? Es bonito, ¿no? Ese miércoles de ceniza, ¿no? Que es este próximo miércoles que viene, ¿no? Mientras estamos grabando esto, ¿no? Que cómo simboliza la mortalidad humana, ¿no? Al recordar que somos polvo y la necesidad de cambio para recibir esa Pascua, ¿no? Todos recordamos ese cuya pulvis es et in pulverem reverteris, ¿no? Que aparece en el Génesis de la Biblia, ¿no? El Génesis, pues sí. Capítulo 3 y versículo 19, ¿no? Y bueno, debemos decir también desde este punto de vista pues que tiene una fecha variable, como lo tiene la Cuaresma, entre febrero y marzo, según el año, comenzando el jueves que recibe el nombre popularmente de Jueves Lardero y acabando al martes siguiente o martes de Carnaval. Y bueno, desde el punto de vista etimológico sería curioso, ¿no? El analizar, por ejemplo, empezando por este Carnestolendas, ¿no? El término proviene del latín caro carnis, que significa carne, y el verbo tolere, que es dejar, abandonar, ¿no? Todos recordamos esa parte de la misa en latín, ¿no? Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, ¿no? Cordero de Dios que quitas, que retiras los pecados del mundo, apiádate de nosotros, ¿no? Entonces, las Carnestolendas es las carnes que han de quitarse, que han de retirarse, ¿no? Indicando pues esa inminente privación de comer, de consumir carne y otros placeres, ¿no? Durante ¿Se el periodo escribe de Cuaresma. junto, Carnestolendas? No deberías. Podemos decir que se ha lexicalizado en el sentido de que sí se ha convertido. Se ha convertido en una palabra. En una sola palabra, ¿no? Se ha convertido en un lesema. Pero yo creo que es más bonito mantenerlo separado. Y ya después, pues la palabra carnaval en sí, ¿no? Pues proviene de carnem levare, ¿no? De ese caro carnis, y el verbo levare, que es sencillamente retirar, quitar, abandonar. Entonces se piensa que ahí está la raíz de carnaval, ¿no? Carnem levare, retirar la carne. Posteriormente surgió otra etimología, que es la que actualmente se maneja popularmente, que es carne vale. Debemos tener en cuenta que valete es la despedida de un romano. Vale significa estate bien hasta la próxima vez que nos veamos, ¿no? Sencillamente. Y bueno, a nosotros en cierto modo nos ha quedado cuando nos despedimos de alguien, le decimos vale, vale, ¿no? Pues sí, ahí es hay sencillamente una forma resabio de entonces, romano. carne vale, adiós carne, podríamos decir, ¿no? Según esta etimología. Claro. Hay otra etimología que después cuando hablemos de Roma, pues también es una teoría, ¿no? Que ha salido el currus el currus navalis, ¿no? En fin, sobre esa etimología del carnaval. después. Pues eso, te has adelantado un poco porque realmente yo te iba a preguntar, ¿este carnaval es equivalente, ¿no? A una fiesta romana, ¿no? No una fiesta concreta, había varias que se parecían, pero era
una fiesta de transgresión de roles, ¿no? Y que se parece mucho al actual carnaval en Roma, ¿no? Y de la que quizá beba, ¿no? Exactamente, sí, yo estoy convencido, ¿no? De que tiene una raíz romana, no de una fiesta concreta, sino de varias, ¿no? Hay un autor que tú conoces a la perfección, que es Néstor Marqués, ¿no? Con ese libro de Un año en la antigua Roma, donde va marcando las fiestas según el calendario romano, y bueno, ahí lo explica este hombre estupendamente. Este libro que os recomiendo, pues no solo habla de lo que comentaremos ahora, sino que de muchas otras cosas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, podemos decir, ¿no?, que el carnaval, tal como lo conocemos, hereda sus características de inversión social, ¿no? De ese relativo desenfreno, de ese gusto por los disfraces y las máscaras, principalmente de varias festividades paganas, no solo de una, como he dicho, ¿no? Son fiestas que se celebran en el invierno o inicio de la primavera, permitiendo una ruptura temporal de las normas sociales. Podemos hablar primero, pues, de la influencia de la Saturnalia, ¿no? Que sabéis que se celebraba del 17 al 23 de diciembre y se considera la influencia más directa. Ya sabéis que se celebra en honor al dios Saturno, dios de la agricultura, y era un día de banquete, de alegría, de intercambio de regalos. Y bueno, y la característica principal que ha heredado nuestro actual carnaval es la inversión de los roles sociales. Era un momento en que incluso en época antigua los esclavos eran servidos por sus amos y podían comportarse como personas libres. Sencillamente es una rememoración de la Edad de Oro en la que se supone que Saturno gobernaba el mundo, a quien estaba dedicado la Saturnalia. Era una época en la que, según los cronistas de la antigüedad, ¿no?, los quienes escribían de la cosmogonía, pues los hombres eran todos iguales, sin diferencia entre libres y esclavos. Hombre, con el riesgo el tiempo que venía detrás, ¿no? Después, porque realmente, ¿no?, después de haber hecho el esclavo de amo, el amo se podía vengar del esclavo, ¿no? Exactamente, o sea, ahí con cierto equilibrio, ¿no? Una vez que pasaban esos días, pues no quiero ni pensar en algunos casos. El pobre esclavo, bueno, trataría bien al amo seguramente, vamos. Sí, hombre, no creo yo que se pasara a nadie. Y bueno, en una fiesta como esta, pues tenía lugar, ¿no?, la aparición en las procesiones por las calles del llamado Currus Navalis, ¿no?, o Carrus Navalis, ¿no? Un desfile en que iba un barco sobre ruedas y bueno... De ahí esa etimología, ¿no?, que decías antes, ¿no?, que podría venir también de ahí, ¿no? Moderna etimología defendida por algunos autores de que carnaval podría venir de este Currus Navalis, posteriormente Carrus Navalis. Otra fiesta eran las Lupercalia, ¿no?, que eran fiestas de fertilidad celebradas a mediados de febrero, donde se rendía honor al dios Fauno Luperco, protector de rebaños, y también asociado a la fertilidad y a la purificación. Y bueno, y también las Matronalia, ¿no?, que eran celebraciones de invierno en la que se celebraba la llegada de la luz. Y se celebraba en honor de Juno, la diosa del parto, de la maternidad y de las mujeres en general. Muy parecido a Santa Lucía. Exactamente, o sea, es una celebración en el que se marcaba el final de una época oscura y el retorno de la luz. O sea, que en estas 3 celebraciones romanas podría, digamos, rastrearse la huella del moderno carnaval, ¿no? La Saturnalia, la Lupercalia y las Matronalia, ¿no? Interesante. Bueno, pues Tomás, como siempre, es un placer tenerte en Inictu Oculi porque nos llevas de la mano por ese pasado romano, ¿no?, de esta manera tan deliciosa, y es siempre un placer escucharte hablar sobre Roma, sobre Grecia, sobre ese pasado de la antigüedad clásica que tan presente, aún siendo pasado, tan presente sigue entre nosotros, ¿no?, en nuestra cultura. Sí, porque además nos creemos muchas veces, ¿no?, que
digamos que hacemos cosas nuevas y bueno, Está todo inventado, no se suele exactamente. Desde el punto de vista, digamos, o expresado de una manera así más bien coloquial, la verdad es que está todo listo, está todo inventado, no hay nada nuevo bajo el sol. Nil novum sub sole, ¿no? Exactamente. Bueno, Muchísimas pues gracias, de verdad. muchas gracias a ti, Tomás. Te esperamos en el mes de marzo. Pues deseando volver aquí, in ictu oculi. Y a vosotros, gracias por escucharnos un mes más. Esperamos volver a tener vuestra compañía en el mes de marzo en In Ictu Oculi. Y un saludo.